En la cima de una montaña apartada, donde los vientos susurraban como si transportaran siglos de historias dormidas, se encontraba una aldea oculta, compuesta por viviendas de piedra y tejados de teja desgastada por el tiempo. Allí, donde los primeros rayos del sol tardaban en hacerse presentes y las sombras eran más prolongadas que la luz, habitaba doña Marta, una anciana de piel arrugada, espalda encorvada por los años y una mirada tan tranquila como el firmamento antes del amanecer. Vivía sola desde hacía muchos años. Sus hijos se habían marchado a la ciudad, en busca de oportunidades que nunca regresaron convertidas en abrazos. Algunos ya ni escribían, pero ella seguía en su pedazo de tierra, aferrada a su parcela y a su fe inquebrantable. Cada mañana, con su rebozo gris y pasos cansados, barría el pequeño patio de su casa de adobe, mientras saludaba con cariño a las gallinas, que apenas ponían huevos y que, como ella, parecían mantenerse vivas por pura determinación. La sequía no solo había dejado secos los cauces de agua, también había marchitado los ánimos del pueblo. El maíz escaseaba, y en las cocinas apenas chispeaba una llama. Doña Marta, generosa como siempre, se había ido quedando sin recursos. Aquella mañana, al revisar su tinaja, encontró apenas un puñado de granos, lo último que le quedaba. Suspiró, no con resignación, sino con ternura. Acarició los granos como si fueran sus propios hijos, y decidió convertirlos en atole. No era un festín, pero le daría calor al cuerpo y consuelo al alma. Mientras molía el maíz en el metate, recordaba los tiempos en que su hogar se llenaba de risas infantiles, de tortillas calientes al centro de la mesa y café compartido. El fogón chispeaba y la olla comenzaba a hervir. El aroma suave del maíz cocido se mezclaba con el de la leña, impregnando su humilde casa con una dulce nostalgia. Sirvió el atole en una jarra de barro agrietada, se sentó en su banco de madera, y justo cuando acercaba la taza temblorosa a los labios, un golpe en la puerta la sobresaltó. No era común que alguien llegara a esa hora. Dudó un instante. Luego, con esfuerzo, se levantó y abrió la puerta. Delante de ella estaba una niña de unos 9 años, delgada, con una blusa desgastada, pies sin calzado y las mejillas cubiertas del polvo del camino. Pero en su mirada había una súplica que no necesitaba ser dicha. «Abuelita, ¿tendrá algo calentito? Tengo días sin probar bocado», dijo la niña con voz suave pero decidida. Doña Marta la observó unos segundos. Luego, sin decir una palabra, vertió todo y dijo: «Dios nunca olvida a quien da sin esperar. Que su hogar vuelva a llenarse, abuelita». Y se fue. Doña Marta permaneció quieta en la puerta, observando cómo la figura de la niña desaparecía entre la neblina de la montaña. Cerró la puerta con calma. Ya no tenía maíz ni leña para el día siguiente, pero su corazón ardía con una extraña esperanza. Esa noche durmió profundamente, sin imaginar que al amanecer todo cambiaría. El día siguiente amaneció con un sol tibio que apenas rozaba los tejados. El viento estaba en calma, como si respetara el silencio de la tierra. Doña Marta abrió los ojos lentamente, como quien no espera sorpresas. Se acercó a su alacena, no con esperanza, sino por costumbre. Al abrirla, el aire se volvió denso. Donde el día anterior solo quedaban unos granos sueltos, ahora descansaba un costal mediano lleno hasta el borde de maíz molido. Junto a él, una tinaja con agua clara, fresca como de manantial. Sobre la mesa había leña seca, y una tela cubría una canasta con frutas frescas que ya no se cultivaban en ese lugar. Retrocedió un paso, se frotó los ojos y volvió a mirar. Era real. Sus piernas no la sostuvieron y cayó de rodillas en el suelo de tierra. Las lágrimas brotaron con fuerza, no de tristeza, sino de asombro y gratitud. «Gracias, Señor, gracias por no olvidarte de mí», susurró con voz entrecortada. Aquel día no cocinó para ella. Molió el maíz con el metate de su madre, avivó el fuego con cuidado y preparó atole y tortillas como lo hacía en otros tiempos. No tuvo que pensar a quién dárselos. Sabía muy bien quiénes lo necesitaban. Con la misma manta de siempre, cubrió la canasta y salió a caminar por las calles empolvadas. Tocó puertas,
Saludó con afecto. A cada niño le dio un jarrito de atole, a cada madre una tortilla acompañada de un Dios no se ha olvidado de ti. Nadie comprendía de dónde salía tanta comida. Una vecina se atrevió a preguntar: ¿De dónde sacó todo esto, doña Marta, si ayer ya no tenía nada? Ella solo sonrió con ternura. Toda bendición verdadera viene del cielo, cuando uno da sin esperar nada a cambio. Pero no todos se alegraban. En una de las casas más grandes, doña Pura, una mujer de rostro severo y mirada envidiosa, cerró con fuerza la cortina. Había acumulado víveres por años, pero jamás compartió con nadie. Observaba con recelo cómo los niños reían de nuevo, y las mujeres agradecían a la anciana. ¿Por qué a ella sí y a mí no?, murmuraba con amargura, y la envidia comenzó a extenderse. Algunos decían que quizás había hecho algún trato extraño, que no era posible recibir tanto sin explicación. Otros sospechaban que no era Dios quien estaba detrás. Una noche, movidos por el rencor, y lo hicieron. Al día siguiente, irrumpieron en la casa de doña Marta. Ella estaba junto al fogón, calentando el atole para los niños. Apenas alcanzó a ver sus rostros antes de que le gritaran: «Fuera de aquí, vieja mentirosa. Si tanta fe tienes, que Dios te mantenga». Le arrebataron la olla, vaciaron los costales y se empujaron entre ellos como fieras. En minutos, la casa quedó vacía. Doña Marta, con su manto viejo, fue obligada a salir al amanecer. No protestó. Bajó la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de rabia, sino de tristeza. Se dirigió a un viejo corral en las afueras del pueblo, donde antes dormían los borregos que criaba con su esposo. Se sentó en un rincón frío, abrazó sus rodillas y miró al cielo. «No me abandones, Señor. No les guardo rencor, pero ¿qué será de ellos ahora?». Mientras tanto, quienes se apropiaron de su comida festejaban. Rieron, comieron, se burlaron de quienes hablaban de milagros. Pero esa misma noche, todo cambió. Las tinajas amanecieron vacías, el maíz robado se volvió duro, la fruta se echó a perder. Lo que cocinaron olía rancio. La bendición no se roba, y lo que viene de Dios no se sostiene con codicia. La sequía regresó con más fuerza. Los árboles perdieron sus hojas sin razón, y los pozos se secaron de un día para otro. En los hogares, el alimento se pudría. Los niños se enfermaban. Pero lo peor no era el hambre, sino el silencio. Un silencio denso que llenaba cada rincón de culpa. «Tal vez nos equivocamos», comenzaron a decir algunos. Y así, un grupo de vecinos que aún conservaban algo de humildad decidió buscarla. Caminaron al viejo corral con el alma cargada de remordimiento. Ella estaba allí, sentada bajo un mezquite seco, tejiendo una bufanda con hilo desteñido. No levantó la vista. No hacía falta. «Doña Marta», susurró una mujer, «venimos a pedirle perdón». Ella bajó las manos y los miró. No había enojo, solo una tristeza profunda, como la de una madre al ver a sus hijos extraviados. «Les ofrecí mi mesa con amor. ¿Por qué me trataron como enemiga?». Uno de los hombres, antes el más duro, agachó la cabeza. «No tenemos excusas, solo arrepentimiento. Si usted vuelve, tal vez la vida también regrese». Doña Marta suspiró. La vida se fue porque olvidaron algo que nunca debe perderse: la gratitud. «Pero no les guardo rencor. Si yo compartí pan, Dios dio misericordia. Y si regreso, será porque aún hay esperanza en sus corazones». Ella se puso de pie con manos temblorosas. No dijo más. Se cubrió con su manto, recogió la bufanda incompleta y caminó hacia ellos. Una tarde, mientras ella preparaba las tortillas del día, alguien tocó a la puerta. Al abrir, la reconoció al instante. Era la misma niña que una vez llegó sucia y hambrienta, con los pies descalzos y una súplica en la mirada. Pero esta vez, su rostro tenía paz. Aún vestía con sencillez, pero con dignidad, y sostenía un ramillete de flores silvestres. «Abuelita», dijo con dulzura, «gracias por aquella tortilla». Doña Marta quiso hablar, pero se detuvo. En los ojos de la niña brillaba algo más. «Dios me envió ese día», susurró la niña, «para probar tu corazón». Y antes de que ella pudiera reaccionar, la niña dio un paso atrás,
y una brisa levantó el polvo del camino. Cuando bajó la vista, ya no estaba. Solo el ramo quedó sobre la piedra. Doña Marta cayó de rodillas. No lloraba por tristeza, sino porque en lo profundo de su ser sabía que había sido visitada por el cielo, y que aquella tortilla ofrecida sin pensar había tocado el corazón de Dios. Desde entonces, su casa nunca volvió a estar vacía, y su historia, repetida generación tras generación, recordaba que cuando parece que no queda nada, el amor compartido puede multiplicarse en milagros. En un rincón olvidado del mundo, doña Marta nos dejó una lección que no cabe en libros, pero sí en el alma. Su historia, tejida entre la escasez y la fe, nos recuerda que los milagros no caen del cielo, se cultivan con amor, porque cuando dio su último atole sin esperar nada, abrió la puerta a lo imposible. 3 aprendizajes que nos deja esta historia. Dar sin esperar es la forma más pura de abundancia. Lo que se ofrece con el corazón siempre vuelve multiplicado. La verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se comparte. Quien acumula por miedo, se queda solo. Quien reparte con fe, siembra esperanza. El milagro más grande no fue el maíz, ni la fruta, ni el agua. Fue el cambio en los corazones. La compasión transformó un pueblo seco en tierra fértil. Así como aquella niña desapareció dejando solo flores, cada acto de bondad deja huellas invisibles, pero eternas. Porque incluso cuando parece que no queda nada, el amor compartido siempre puede obrar milagros. Y así, en medio de la sequía, la envidia y el abandono, floreció una verdad eterna. Lo que se comparte con amor, regresa como milagro. La compasión tiene más poder que cualquier riqueza. Y la gratitud es el puente que une la necesidad con la esperanza. Doña Marta no solo alimentó cuerpos, alimentó almas. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Dale like para que más personas la descubran. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo historias que sanan el alma. Y sobre todo, comparte este video con alguien que necesite recordar que la bondad aún existe. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que nunca te falte fe, pan y un corazón dispuesto a compartir.